Cierra los ojos un segundo. Imagina una casa donde la puerta casi nunca se cerraba con llave, donde el olor a café de olla se mezclaba con el sonido de la televisión a todo volumen, y donde siempre había alguien diciendo, no salgas descalzo. Si creciste en México, esta no es solo una casa, es un recuerdo vivo. Hoy vamos a viajar a ese lugar. A las casas donde crecimos. A los regaños que hoy nos hacen reír, a las costumbres que nos formaron y a los pequeños rituales que, sin darnos cuenta, nos enseñaron a ser quienes somos. Este video no es solo nostalgia, es identidad. Quédate, porque tal vez aquí recuerdes algo que creías olvidado. 1. La casa siempre estaba viva. En las casas de México nunca había silencio absoluto. Siempre había ruido, la radio prendida, la tele de fondo, el vecino martillando, los perros ladrando. El silencio solo existía cuando algo malo había pasado. La casa era un organismo vivo. Entraba gente sin avisar, la tía, la comadre, el primo lejano. Nadie preguntaba ¿puedo pasar? Se decía ya llegué. Y siempre había una silla, aunque fuera de plástico. La sala no era solo sala. Era comedor improvisado, cama de visitas, lugar de tareas, espacio de fiestas y, a veces, tribunal de justicia cuando mamá o papá decían, siéntate, tenemos que hablar. 2. La cocina, el corazón del hogar. Si la casa tenía alma, estaba en la cocina. Ahí se resolvía todo. Problemas, chismes, risas, reconciliaciones. La cocina olía a historia, frijoles hirviendo, tortillas calentándose, arroz recién hecho. Y siempre había una frase clásica, come, estás muy flaco, aunque acabaras de comer. La mesa no era solo para alimentarse. Era para aprender. Ahí nos enseñaron a compartir, a esperar turno, a no desperdiciar comida porque hay niños que no tienen que comer. 3. Reglas no escritas que todos conocíamos. En las casas mexicanas había reglas que nadie explicó, pero todos obedecían. No te levantes de la mesa sin permiso, no interrumpas a los adultos, no contestes cuando te hablan fuerte, si llega visita, saluda. Y una de las más importantes, lo que pasa en la casa, se queda en la casa. Estas reglas no venían en manual, pero nos enseñaron respeto, límites y convivencia. 4. Los regaños que hoy entendemos. Antes nos dolían. Hoy nos forman. Mientras vivas bajo este techo, porque lo digo yo no es no. Esas frases eran ley. Y aunque no siempre las comprendíamos, nos daban estructura. Nos enseñaron que la vida tiene consecuencias y que el respeto empieza en casa. 5. La infancia jugando en la calle. Crecimos jugando afuera. Con tierra en las manos y rodillas raspadas. La calle era nuestra extensión de la casa. El escondite, las canicas, el trompo, el fútbol con 2 piedras de portería. Y cuando oscurecía, una voz nos llamaba desde la puerta, métete ya. Esa frase marcaba el final del día. 6. La familia extendida. En México, la familia nunca fue solo mamá, papá e hijos. Era la abuela, los tíos, los primos, los vecinos que eran como familia. Las fiestas eran grandes, ruidosas y llenas de comida. Siempre había alguien cantando, alguien llorando y alguien bailando. Ahí aprendimos que no estamos solos. 7. Los abuelos iban a visitar a los nietos a la casa. Antes no había mensajes de texto avisando ni llamadas previas. Los abuelos simplemente llegaban. Tocaban la puerta o gritaban desde afuera, y la casa se llenaba de alegría. Traían pan, dulces, historias del pasado y, sobre todo, tiempo. No iban con prisa. Se sentaban a platicar, a preguntar cómo iban los estudios, a dar consejos que parecían regaños pero estaban llenos de amor. En muchas casas mexicanas, los abuelos no eran visitas. Eran parte viva del hogar.
Nos enseñaron valores, respeto, paciencia y memoria. Gracias a ellos entendimos que la familia no se agenda, se honra. 8. Se respetaba la mesa como un lugar sagrado. La mesa no era solo para comer. Era donde se hablaba de la escuela, del trabajo, de los problemas y de los sueños. Nadie se paraba hasta que todos terminaban. No había celulares, no había distracciones. Había miradas, silencios y risas. Comer juntos era una forma de decir aquí perteneces. Muchas lecciones de vida no se aprendieron en la escuela, se aprendieron sentados alrededor de una mesa. 9. El café de la tarde reunía a todos. En muchas casas de México, el café de la tarde no era solo una bebida, era un ritual. Se ponía la cafetera, salía el aroma y poco a poco la casa se llenaba otra vez. Era el momento de sentarse, de platicar cómo había ido el día, de escuchar a los mayores y de reírse de cualquier cosa. A veces había pan, a veces solo café, pero siempre había compañía. Ese café no despertaba el cuerpo, despertaba la conversación y el cariño. 10. Aprendimos a amar la vida con lo sencillo. No se necesitaban lujos para ser felices. Una televisión chica, un patio, una radio, una comida sencilla y la familia reunida bastaban. Aprendimos a reírnos de los problemas, a celebrar lo pequeño y a levantarnos juntos cuando algo iba mal. Así crecimos en las casas de México, con carencias materiales, quizá, pero con una riqueza emocional que hoy el mundo entero envidia. Tal vez no crecimos en casas grandes. Tal vez no había lujos. Pero había algo que hoy vale más que todo eso. Había presencia. Había abuelos llegando sin avisar. Había café por la tarde que reunía corazones. Había regaños que dolían, pero formaban. Había mesas llenas de historias, no solo de comida. Así crecimos en las casas de México. Entre risas, carencias, abrazos silenciosos. Y una familia que, aunque imperfecta, siempre estuvo. Hoy el mundo corre más rápido. Las casas son más silenciosas. Pero lo que aprendimos ahí, sigue viviendo en nosotros. Cada vez que compartes un café. Cada vez que te sientas a la mesa. Cada vez que abres la puerta a alguien más. Estás manteniendo viva esa forma de crecer. Porque las casas de México no se miden en metros. Se miden en recuerdos. Y mientras los recordemos, mientras los honremos, nunca se van a perder. Si este video te movió algo por dentro, no es casualidad. Es porque, de alguna forma, todos crecimos en una casa parecida. Tal vez con diferentes paredes, pero con los mismos valores, con las mismas tardes de café, con los mismos abuelos tocando la puerta, con las mismas mesas que nos enseñaron a ser familia. Así crecimos en las casas de México. Y aunque el tiempo pase, aunque todo cambie, eso sigue viviendo en nosotros. Si alguna vez sonreíste recordando tu infancia, dale like a este video. Si te acordaste de alguien que ya no está, déjale un comentario con su nombre. Y si crees que estas historias no deben olvidarse, comparte este video con tu familia. Suscríbete, porque aquí seguimos contando historias que no se aprenden en la escuela, pero que forman el corazón. Porque mientras recordemos de dónde venimos, sabremos siempre quiénes somos. Así crecimos en las casas de México.